Entonces, el día de hoy, ya ha pasado el segundo parcial, ingresamos a la parte final de nuestro curso. ¿Listo? Ingresamos a la parte final de nuestro curso. Tengo aquí abierto el libro que estamos manejando como texto guía. De este libro, como texto guía, faltan algunos temitas con respecto a la derivación. Falta con algunas cositas con respecto a la derivación que hemos hasta el momento saltado. Seguramente algunos de ustedes ya saben esos temas, pero bueno, vamos a desarrollarlos igual. En este caso vamos a hablar de derivación implícita, vamos a hablar del teorema del valor medio un poquito, vamos a hablar de formas indeterminadas y entraríamos nosotros de lleno a la parte de aplicaciones, que es la parte final de nuestro curso. ¿Listo? Es la parte final de nuestro curso. Nosotros queremos llegar hasta aquí, hasta la sección 6.4. Hasta esta sección 6.4 es donde va a ir nuestro curso. Entonces, hay que tenerlo pues en cuenta. ¿Listo? De tal manera que, bueno, aquí empezamos entonces nuestra parte final del curso y vamos entonces a hablar sobre esos temitas que nos hacen falta. ¿Listo? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, entonces, vamos a hablar primero de derivación implícita, ¿listo? Primero hablemos de derivación implícita. ¿A qué se refiere eso de derivación implícita? Página 192 de nuestro libro. Resulta y acontece que uno está acostumbrado a un tipo de funciones, pero resulta que no siempre se va a encontrar ese tipo de funciones y es ahí donde viene derivación implícita. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Aquí está. Resulta que uno está acostumbrado a funciones donde está despejada la y, es decir, funciones explícitas. Entonces uno está acostumbrado a tener una y igual a f de x, es decir, y está totalmente despejada en nuestra función, ¿vale? Y está totalmente despejada en nuestra función y uno está acostumbrado pues a ese tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, como colocar f de x igual a x cuadrado más 1, ¿cierto? Esto es lo mismo que tener y igual a f de x igual a x cuadrado más 1. Entonces, y está totalmente despejado. ¿Y qué pasa con eso? Pues que nosotros calculamos la derivada de y con respecto a x, ¿vale? Esto es f' de x, que en este caso la derivada de x al cuadrado pues será 2x, ¿cierto? Y la derivada de 1 que es 0. Entonces, uno siempre va como en esa dirección. Uno tiene despejado y bueno, uno intenta pues calcular o uno intenta pues tener la derivada de la función f de x. ¿Listo? Pero resulta que hay veces que no es tan sencillo, no es tan fácil o no tiene uno despejado y. Resulta que hay situaciones en las que x y y están de alguna manera tan, digamos, relacionadas que no es posible despejar una de la otra. Por ejemplo, algo así. Supongamos que nosotros tenemos la expresión x cuadrado por y más y al cuadrado por x más x seno de y, algo así, igual a 0, por ejemplo. Miren que esa expresión que he puesto en negro ahí es una expresión para la cual nosotros no tenemos la posibilidad de tener a y en términos de x. Nosotros sabemos que esa expresión en y, nosotros sabemos que esa expresión en y, al final de cuentas, depende de x. Sabemos que y depende de x, ¿listo? Pero no podemos despejarla. Y depende de x. Y depende de X, pero no podemos despejarla. Aquí, en este caso particular, es muy difícil o imposible, pues, despejarla. Por aquí aparece Y, por aquí aparece Y cuadrado, y por acá está peor porque aparece seno de Y, está dentro de seno. Entonces, no parece posible despejar Y de ahí. ¿Listo? Y así, uno puede tener varias expresiones donde no sea posible despejar y, por ejemplo, esta. Aquí, por ejemplo, más 3, tangente de
X, por ejemplo, más logaritmo de Y, cosas así. Miren que esto de aquí, pues también imposible despejar Y de ahí, ¿vale? Y en estos casos, pues es donde nosotros decimos que, bueno, si bien es cierto que no podemos despejar Y en términos de X, si bien es cierto que no lo podemos despejar, eso no significa que no lo podamos derivar. Entonces resulta que uno sí puede derivar esas expresiones, uno sí puede calcular Y', uno sí puede calcular Y' o puede calcular, mejor dicho, la derivada de Y con respecto a X. Uno sí puede calcular esa derivada de esas expresiones de ahí. Entonces vamos a ver cómo se calculan las derivadas. ¿Listo? Vamos a ver cómo se calculan esas derivadas de ahí. Entonces, ejemplo, algo así. Arranquemos con ejemplitos y entonces encontrar, por ejemplo, Y', que es igual a la derivada de Y con respecto a X de la expresión. Y vemos aquí una expresión, por ejemplo, algo así. X por Y, vamos aquí, de Y cuadrado más 2Y más X por Y menos, pongámosle aquí, E a la Y igual a 0, ¿vale? Supongamos que tenemos esa expresión. No podemos despejar Y en términos de X. No podemos hacerlo, imposible. Incluso la Y está por allá encima de la exponencial, entonces imposible. Entonces no podemos despejar Y en términos de X. Pero vamos a derivarlo. Entonces, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que tener en cuenta es que Y depende de X. Y depende de X. Quiere decir entonces que yo puedo calcular la derivada de Y con respecto a X. Y depende de la variable X. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues voy a derivar a ambos lados. Entonces, derivando a ambos lados, obtengo lo siguiente. Derivada de la izquierda, 2Y más Y al cuadrado más XY menos E a la Y, derivado es igual a la derivada de la constante de la derecha, que es la derivada de 0. ¿Listo? Esa es la situación. Derivo a ambos lados. Derivada de la izquierda es igual a derivada de la derecha. Pero la derivada de 0 en la derecha, pues ya sabemos que la derivada de 0 es 0, no tiene ningún problema. Y en la izquierda nosotros tenemos sumas y restas. Quiere decir que ya sabemos nosotros que la derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Esto es entonces así. Nos quedaría la derivada de 2y con respecto a x más la derivada de y cuadrado con respecto a x más la derivada de x por y menos la derivada de e a la y. ¿Listo? Es igual a la derivada de 0, que es el mismo 0. Entonces, ahí ya quedó. ¿Listo? Voy a calcular entonces esas derivadas, ¿cómo me quedarían? Entonces quedaría así. Observen, esta constante 2 es una constante multiplicativa. Entonces, esa constante multiplicativa sale de la derivada, ¿cierto? Esto es 2 por la derivada de y. Así me quedaría entonces esa primer derivada. La derivada de y, pues es y'. ¿Listo? Más la segunda derivada, que es la derivada de y al cuadrado. Entonces, aquí donde yo tengo que recordar que y depende de x. Y es donde yo tengo que recordar que, dado que y depende de x, derivar y al cuadrado implica que yo tengo que utilizar la regla de la cadena. Derivar y al cuadrado, ¿cierto? Va a ser entonces por la regla de la cadena algo así. Miren, es como derivar, ya sabemos que y es igual a f de x, o sea que y cuadrado es igual a f de x al cuadrado. Y si yo derivo y al cuadrado, pues es derivar f de x al cuadrado. Yo tengo que utilizar la regla de la cadena. Tengo que darme cuenta cuál es mi función externa, tengo que darme cuenta cuál es mi función interna y bueno, ahí pues utilizar regla de la cadena. Lo voy a hacer en azul. La derivada de y al cuadrado es la derivada de y al cuadrado, que es 2y, ¿listo?
La derivada de y al cuadrado, que es 2y, por la derivada interna. Aquí es donde utilizo la derivada, la regla de la cadena. La derivada interna de y al cuadrado es y'. Entonces, derivada de y al cuadrado es 2y, que es la derivada de la función externa, por la derivada de la función interna, que es y', ¿vale? Aquí es donde tengo que caer en cuenta de que la regla de la cadena juega un papel fundamental aquí. Entonces, la derivada de y al cuadrado es 2y por la derivada interna, que es y'. Como les decía, eso es como derivar esta funcioncita, ¿no? Y al cuadrado, o mejor dicho, coloquémosla así, y al cuadrado derivada. ¿Listo? Derivada. Aquí me doy cuenta, ustedes recuerdan por el parcial, que mi función interna, aquí me doy cuenta de que mi función interna es y, esta de aquí es la función interna, ¿listo? Y mi función externa es el cuadrado. Mi función externa es ese cuadrado, ¿listo? Es ese cuadrado. Esta es la función externa. Por eso es que al aplicar la derivada a y cuadrado, yo tengo que actuar bajo la regla de la cadena. Es la derivada de la función externa, que es el cuadrado, que es 2 veces por la función, ¿cierto? Por la derivada interna, que es la derivada de y, que es y'. ¿Listo? Muchachos, ¿está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Entonces ya, la derivada de y cuadrado me da 2y por y'. ¿Listo? Más, aquí entonces la siguiente derivada, más la derivada de x por y. Entonces, para esa tercera derivada, yo tengo que darme cuenta, ahora ya sabemos, que y depende de x. Es decir, que aquí yo tengo el producto de dos funciones. Tengo la función x y tengo la función y. Pero y depende de x. Es decir, que para derivar x por y, yo debo actuar bajo la regla del producto, ¿vale? Ahí tengo que actuar bajo la regla del producto. Tanto x como la función y dependen de la variable x y por tanto debo actualizar o debo usar la regla del producto. Entonces la voy a hacer aquí en paréntesis. La regla del producto aplicada a x por y sería entonces la derivada de la primera expresión, ¿cierto? Por la segunda sin derivar, más la primera expresión sin derivar por la derivada de la segunda. Miren que ahí apliqué la regla del producto a ese tercer término. Entonces, regla del producto. Ahí siempre recordar, siempre tener en cuenta de que y depende de x, ¿vale? Entonces, ahí está la tercera derivada planteada. La cuarta, es decir, este cuarto término, el menos que está ahí, y me quedaría la derivada de e a la y. La derivada de e a la y. Nosotros sabemos que y depende de x, sabemos que actúa como una derivada interna, entonces la derivada de e a la y, ya sabemos que la derivada de la exponencial es ella misma, ¿cierto? La derivada de e a la y es el mismo e a la y por la derivada interna que es y' igual a 0. Entonces, así me quedó planteada esa derivada, pues, implícita de ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Pues comienzo a resolver, comienzo a simplificar lo que pueda y con eso, pues, obtenemos el resultado. Entonces, miren, en el primer término no hay nada que simplificar, 2y'. En el segundo término, nada que simplificar, 2y por y'. En el tercer término, sí tengo que simplificar, porque aquí observen que tengo derivada de x es 1 por y. Entonces, aquí me queda simplemente la y. Derivada de x es 1 por y, es y, más x por derivada de y. X por derivada de y, pero la derivada de y es y'. Menos e a la y por y', que es el cuarto término, la cuarta derivada que hicimos, igual a 0. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ubicar dónde está y'.
Recuerden que nos piden a Y', es lo que debemos calcular. Encontrar Y'. Esto es lo que debemos calcular, Y'. Entonces, ubicamos a Y' y tenemos que despejarlo ahora. Tenemos que encontrar la derivada tenemos que despejarlo ahora, tenemos que calcular la derivada de Y. Entonces, todo lo que no sea Y' lo voy a pasar al otro lado. Todo lo que no sea Y' lo voy a pasar al otro lado. Entonces, miren que está este término aquí que no tiene Y'. Entonces, ese término naranja no tiene Y', lo paso al otro lado. Quedaría entonces así, miren. En el lado izquierdo me quedaría 2Y' más 2Y por Y' más XY' menos E a la Y por Y' igual a qué? En la Y que está sumando a la izquierda, que no tiene Y', esta Y de aquí la paso a restar. ¿Listo? Y me quedaría entonces así. En la izquierda obtengo todos los términos que tienen Y'. En la izquierda todos los términos tienen Y'. Ahora entonces lo que hago es factorizar Y'. Saco factor común Y' y me queda que Y' es factor común de 2 que está aquí, de 2Y que está acá, de X que está acá, de menos E a la Y que está aquí, y ya está. ¿Vale? Y finalmente, como ustedes saben, lo que yo busco es Y', lo que yo necesito despejar es Y'. Entonces, lo paso a dividir. Y' es igual a menos Y sobre 2 más 2Y más X menos E a la Y. Pasé a dividir todo esto que está aquí. Yo necesito Y', entonces paso a dividir todo esto que estoy subrayando en verde. Y ya quedó entonces la derivada. ¿Listo? He calculado entonces la derivada de esa función implícita. He hecho el cálculo de la derivada de esa función en la cual yo no podía despejar Y, pero eso no significa que yo no pueda calcular la derivada. De hecho, la calculamos y ese es el resultado de ese cálculo. Esa es la derivada de Y. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplito por ahí. Preguntas, muchachos, dudas. Vamos a ver si por aquí hay algún ejemplito que esté complicadito, que nos permita, pues, ejemplos más bien sencillitos. Vamos a ver un ejemplito que sea más complicadito. Algo así, miren, por ejemplo, derivar implícitamente, ¿vale? Y vamos entonces a calcular la derivada de quién? De x cuadrado y a la 3 más x seno de y al cuadrado, miren esto de acá, más y, pongámosle y por x a la 3 igual a 6. ¿Listo? Ahí pues he puesto esa expresión de ahí que, pues vamos a calcular la derivada interna, la derivada implícita. ¿Listo? Entonces, de nuevo, tenemos que calcular y' o lo que es lo mismo, la derivada de y con respecto a x. Vamos a derivar implícitamente a y con respecto a x. Entonces, lo mismo hace rato. Derivamos a ambos lados de la igualdad y obtenemos lo siguiente. Derivando a ambos lados obtenemos derivada de x cuadrado y al cubo más x seno de y al cuadrado más y por x a la 3 derivado es igual a la derivada de 6. ¿Listo? Es igual a la derivada de 6. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Quiere decir que esto es derivada de x al cuadrado y a la 3. ¿Listo? Más derivada de x seno de y al cuadrado más derivada de y por x al cubo igual a la derivada de 6. La derivada de una constante es 0, o sea que aquí me queda 0.
Y obtengo entonces esa expresión de ahí. Ahora lo mismo hace rato. Comienzo a derivar cada uno de los términos, pero me doy cuenta de que cada término, o en este caso, miren que tiene una multiplicación. Aquí tiene x cuadrado por y al cubo, acá tiene x por seno de y cuadrado, acá tiene x por y por x al cubo. Todos tienen un producto. O sea que cada una de esas derivadas yo la voy a hacer aplicando la regla del producto. ¿Listo? La voy a hacer aplicando la regla del producto. Entonces quedaría así. Cada una de las derivadas aplicando la regla del producto. Entonces, la primera derivada sería así. Derivada de x al cuadrado, ¿cierto? La derivada de la primera por la segunda sin derivar. Ustedes saben, la derivada del producto. Derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más la segunda sin derivar por derivada de la primera. Ese sería el planteamiento de la derivada de ese producto de x cuadrado por y al cubo, utilizando la regla del producto, ¿cierto? La segunda derivada o el segundo término, ¿cómo quedaría derivado? Sería entonces la derivada de la primera función, que es la derivada de x, por la función seno sin derivar. ¿Listo? La derivada de x por la función seno sin derivar, más x sin derivar por la derivada de la función seno de y al cuadrado. Ese sería el segundo término ahí. El tercer término entonces sería, otra vez, la regla del producto sería entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Listo? Y todo esto igual a 0. Ahí entonces hicimos el planteamiento como regla del producto para cada término. No hemos resuelto la derivada todavía, pero al menos ya está planteado el ejercicio. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Aquí sería entonces así. Derivada de x al cuadrado. Derivada de x al cuadrado con respecto a x es 2x, ¿cierto? Derivada de x al cuadrado es 2x. Por y al cubo, por y al cubo. ¿Listo? Más x al cuadrado, que es el que sigue, por la derivada de y a la 3. Recuerden entonces, eso lo hacemos con la regla de la cadena. La derivada de y a la 3 es bajar el 3 por y a la 2, ¿cierto? La derivada normalita, común y corriente, es la derivada de y al cubo, es 3 por y al cuadrado, por la derivada interna, que es y'. No olvidarnos de esa derivada interna. Importantísima esa derivada interna. Entonces quedaría así. Ese lo puedo quitar incluso, no haciendo nada ahí. Eso quedaría entonces así. ¿Listo? Eso sería la derivada de esta partecita de ahí. ¿Listo? Listo, está bien. Ahora, la segunda derivada, la que está en azul, vamos a hacerla por aquí. La que está en azul sería x', la derivada de x, que es 1 por seno de y al cuadrado. ¿Listo? Entonces me quedaría así, seno de y al cuadrado nomás. El segundo término, la segunda parte sería x sin derivar, más x sin derivar, ¿cierto? Esto sería esto. Aquí x sería esto. Por la derivada de seno de y cuadrado. La derivada de seno es coseno, ¿cierto? De y cuadrado por la derivada interna, que es la derivada de y cuadrado, que es 2y por y prima. Esa es la derivada que estamos haciendo ahí. Es x sin derivar por la derivada de seno de y cuadrado. La derivada de seno es coseno de y cuadrado, por supuesto, multiplicado por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? La derivada de y cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de y cuadrado? Pues 2y por la derivada de y, es decir, 2y por y prima. Finalmente, la última parte sería entonces así. Esto está, colocámoslo aquí en negro. La última parte sería entonces así. Y', que es y, ¿cierto? Y' que está aquí, por x al cubo, más la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado por y, ¿cierto?
que es esto de aquí, igual a 0. ¿Listo? Ahí quedaría entonces planteada esa derivada que tenemos ahí. ¿Qué queda? Despejar y'. Lo que queda aquí es despejar y'. Miren, aquí está. Y' está por acá. Y' está aquí. Y' está aquí. Entonces, esos son los términos que tenemos que dejar ahí y los demás nos pasamos al otro lado. Nuestro objetivo es despejar y'. Entonces, quedaría así. Esos tres términos que estoy ahí en verde los dejo ahí, quieticos. Esto incluso está multiplicado por un x al cuadrado. Sería entonces así. 3x al cuadrado, miren, 3 por x al cuadrado, y cuadrado, y'. Eso sería este término de acá. 3 por x cuadrado por y cuadrado por y'. El segundo término está acá, miren. Sería entonces más x más 2x coseno de y cuadrado por y'. Es este término de acá. Tercer término es más y' por x a la 3. Esto es este término de acá. ¿Listo? ¿Listo? ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual a qué. Entonces, lo que no tiene y' lo paso al otro lado a restar, ¿no? Este primer término no tiene y', entonces lo paso a restar. Menos 2x y cubo, lo pasé a restar, que son este término de acá. Estos son los que voy a pasar a restar. Este término que no tiene y', y este término que no tiene y', ¿vale? Todos términos los paso a restar, no tienen y'. Entonces quedaría así. Menos 2xy cubo menos seno de y cuadrado menos 3x cuadrado y. ¿Listo? Finalmente entonces, yo debo despejar y', ¿cierto? Yo debo despejar y'. Entonces, finalmente voy a factorizar y voy a dividir para poder despejar y'. ¿Qué haría entonces así? Y' de quién es factor? De 3x cuadrado y cuadrado más 2x coseno de y cuadrado por y más x al cubo. Es factor de acá, ajá, acá y acá. Igual a menos 2xy cubo menos seno de y cuadrado menos 3x cuadrado y. Y finalmente, pues, despejo y', ¿no? Pasando a dividir todo eso. Entonces me quedaría así, menos 2xy cubo menos seno de y cuadrado menos 3x cuadrado y sobre todo esto que está acá, que es 3x cuadrado y cuadrado más 2x coseno de y cuadrado por y más x al cubo. Y de esa forma, entonces, hemos despejado y', ¿listo? De esa forma, entonces, hemos calculado la derivada de y con respecto a x. Nos da toda esta expresión de acá, pero bueno, la tenemos ahí, ¿listo? La tenemos esa derivada ahí, ¿de acuerdo? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes, ¿está claro hasta ahí? Bueno, al parecer está claro, ¿no? Entonces, bueno, cuidado muchachos, aquí en el libro, pues hay unos ejercicios, miren, aquí hay unos ejercicios de, de, de despejar. Recuerden que la derivada tiene que ver con la tangente, con la pendiente de la recta tangente. Entonces aquí hay algunos ejercicios de calcular la pendiente de la recta tangente y la ecuación de la recta tangente. ¿Listo? Entonces, de esa manera, nosotros derivamos con respecto, pues, a una función que sea implícita. ¿Listo? Si ya está claro, si no hay preguntas, pasamos al siguiente tema. Simplemente es aprender a derivar eso. ¿Vale? Entonces, derivación implícita. Ya, hay unos ejercicios que de hecho son más sencillos que los que hemos hecho ahorita en clase. ¿Listo?
Teorema del valor medio y formas indeterminadas. Vamos a hablar de eso. ¿Listo? Teorema del valor medio y formas indeterminadas. Ese que página es, me olvidé. Teorema del valor medio y formas indeterminadas. Aquí vamos a hacer un repasito 201. Un segundito, por favor. Ubiquemos bien la página. Aquí está. Teorema del valor medio y formas indeterminadas. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con esto del teorema del valor medio? Resulta y acontece que hay una serie de teoremas o de propiedades que involucran a las funciones continuas sobre todo. ¿Listo? Entonces hay un grupo de teoremas pues, que uno los tiene en cuenta, hay un grupo de teoremas que son importantes, pero que bueno, hay que más o menos entender qué es lo que dicen ahí. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué es lo que dicen esos teoremas? El primer teorema del cual se habla aquí es un teorema pues bastante sencillo y bastante fácil de entender intuitivamente. ¿Qué es lo que dice? Que si nosotros tenemos una función que está definida en un intervalo, si nosotros tenemos una función que está definida en un intervalo, entonces va a pasar lo siguiente. Si, vamos a ver, vamos a colocarle aquí mejor. Vamos a hacerlo gráficamente. ¿Qué tenemos? Vamos a hacerlo gráficamente para que se entienda esto un poquito más. Vamos a hacerlo por aquí. Listo. Listo. Muy bien. Observen entonces lo siguiente. Es algo de lo que alguna vez les mencioné. Y bueno, hay que aprender a utilizarlo desde ahora en adelante, puesto que es parte de máximos y mínimos. ¿Listo? Entonces observen lo que pasa aquí. Si nosotros tenemos una función derivable, es decir, una función suave, por ejemplo, esta funcioncita de aquí, miren, por ejemplo, esta función de aquí, si nosotros tenemos esa función suave, derivable, esa función que está ahí, por ejemplo, observen que hay un valorcito de X, pongámosle por aquí A, ¿vale? Tal que ese valor hace que la función o nos da el valor más alto de la función, ¿vale? Ese valorcito nos da el valor más alto de la función, que es este valorcito de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que diremos nosotros? Nuestra terminología, lo que vamos a utilizar de aquí en adelante, es que en X igual a A nosotros encontramos un máximo de la función. Nosotros decimos que en X igual a A tenemos un máximo de la función. ¿Por qué? Porque bueno, ese valor que toma acá f de A, ¿cierto? Está cumpliendo la característica de ser, bueno, el valor más alto de la función. Observen, f de A tiene la característica de que f de A es el mayor o igual que f de X para los demás valores de X. ¿Listo? Por eso nosotros estamos diciendo de que en X igual a nosotros nos encontramos con un máximo de la función, porque bueno, ahí es donde la función toma el valor más alto de todos. ¿Listo? ¿Qué es lo que está diciendo esa anotación de acá? Lo que está diciendo la anotación del libro es que cuando nosotros tenemos un máximo o cuando nosotros encontramos un máximo de la función, esa función ahí, lo que va a pasar es que la recta tangente a la curva va a tener pendiente cero. En otras palabras, observen, ¿cómo sería la recta tangente a la curva en ese punto donde estamos encontrando el máximo? La recta tangente a la curva debería ser algo así.
¿Listo? Ahí, por ejemplo, más o menos, a ver si puedo hacer una mejor. La recta tangente a la curva en ese puntico debe ser, a ver, y no es tan exacto. Aquí ya. ¿Listo? En ese valor máximo o en donde la función alcanza el máximo, ahí en ese máximo, la recta tangente a la curva tiene pendiente 0. Y eso es lo que está hablando aquí en el texto. Miren, si nosotros tenemos un máximo, si nosotros tenemos un valor A para el cual f de A es mayor que todos los valores de f de X, entonces la derivada de la función en el punto A nos da 0. La derivada de la función en el punto A nos da 0. ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada de la función en un punto nos da la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y en este caso, la recta tangente es una recta horizontal y por tanto tiene pendiente 0. ¿Listo? Esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta para las aplicaciones que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros buscamos el máximo de una función, que si nosotros queremos saber dónde la función es más alta, dónde la función tiene el valor, digamos que, dónde toma el mayor valor posible, entonces tenemos que buscar aquellos puntos donde la recta tangente tenga pendiente 0 o aquellos puntos donde la derivada nos dé igual a 0, ¿vale? Esa es la notación que se hace ahí. Entonces, esa es la situación. Nosotros buscamos ahí, ¿listo? Lo mismo sucede con los mínimos, tanto con máximos como con mínimos. Miren que acá incluso nosotros podemos ubicar un mínimo, pongámosle aquí, este que está acá es el valor más pequeñito que toma la función, ¿listo? Ese que está ahí es el valor más pequeñito que toma la función, este f de b que está ahí, ¿listo? Y sucede exactamente lo mismo. La pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto también tiene el valor de 0. Miren, aquí está la pendiente de la recta tangente. No sé si lo vamos a ver mejor. Ahí está. La pendiente de la recta tangente es 0, puesto que la curva o la recta tangente a la curva en ese punto es totalmente horizontal. ¿Listo? Entonces, esa es la situación, eso es lo que nos están explicando aquí. Si nosotros tenemos un máximo o un mínimo, ahí la pendiente de la recta tangente es 0, ¿listo? Es 0, ¿de acuerdo? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, inquietudes. ¿No? Bueno, eso pues simplemente son los comentarios que estamos haciendo para complementar este tema este tema de derivadas, unos comentarios que los vamos a necesitar para el futuro, son cositas que van a venir en la parte de aplicaciones y que se van a utilizar bastante, pero entonces pues esa es la situación. Cuando tenemos máximos o mínimos, lo que va a pasar ahí, si la función es derivable, es que bueno, la derivada de la función en esos puntos donde hay máximos o mínimos, pues bueno, es 0, ¿listo? Y eso ocurre porque la pendiente, la recta tangente en esos puntos, pues, la recta tangente, pues es totalmente horizontal. ¿Listo? Hay otro teoremita, no lo hemos mencionado mucho, que se llama el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio es un poquito sencillo, es fácil de entender. Voy a colocarlo aquí, teorema del valor intermedio. Teoremas del valor intermedio. Miren lo que dice el teorema del valor intermedio. Dice que si nosotros tenemos una función continua, que si nosotros tenemos una función que es continua en un intervalo, aquí está nuestro plano cartesiano,
incluso, denme un segundito, cambiémoslo aquí, coloquemos el otro. Dice que si nosotros tenemos una función continua en un intervalo, aquí está nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y, vamos a colocar aquí el intervalo AB, ¿vale? Entonces, dice que si nosotros tenemos una función continua en un intervalo AB, pero que si sucede un cambio de signo, que si sucede un cambio de signo en la función, por ejemplo, si aquí fuese negativa y acá fuese positiva, la función es así, entonces, puede ser así, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB, de tal manera que hay un cambio de signo en los extremos del intervalo, que en f de A, por ejemplo, sea negativo y en f de B sea positivo, lo que va a suceder es que va a existir valores que pasan o que están aquí. Ahí va a existir cortes con el eje X. Van a existir valorcitos C tal que f de C sea igual a 0. Entonces el teorema del valor intermedio dice así, teorema. Entonces quedaría así. Legalmente queda así. Entonces sea f una función continua en un intervalo a, b. ¿Listo? Sea f una función continua en un intervalo a, b cerrado. Dice así, si f de A y f de B tienen signos opuestos, entonces existe C que pertenece al intervalo AB abierto, tal que f de C nos dé 0, tal que f de C es igual a 0, ¿vale? Entonces miren lo que pide ese teorema. Nos dice que si tenemos, si tenemos una función continua en el intervalo cerrado A, B, en el intervalo cerrado A, B, de tal forma de que f de A y f de B tienen signos opuestos, justamente como la gráfica que hicimos acá, f de A es negativo, está por acá abajo el eje X, f de B es positivo, está por encima del eje X. Entonces, ¿qué pasa? Pues como la función es continua, significa que existe un valor C o existen valores C de tal manera que f de C me dé 0. Es decir, palabras más, palabras menos, me está diciendo que como la función es continua, pues en algún momento vamos a atravesar al eje X. ¿Listo? Ahí lo atravesamos en la gráfica 3 veces. Aquí está atravesado 3 veces, ¿vale? Pero no se sabe, puede ser que lo atraviese más veces, puede ser que lo atraviese una sola vez nomás. La cuestión es que si tenemos una función continua en el intervalo AB y tenemos un cambio de signo de f de A y f de B, entonces van a existir valorecitos C, aquí está C1, C2 y C3, por ejemplo, van a existir valorcitos C de tal manera que, entonces que la función pase ahí por el eje X, que f de C me dé 0, ¿listo? Eso es importante, ¿por qué? Eso es importante porque sucede muchas veces, pasa muchas veces, que nosotros tenemos que resolver una ecuación, por ejemplo, y sucede, por ejemplo, que la ecuación es muy difícil de resolver, ¿vale? Por ejemplo, si yo les diese, no sé, una función bien extraña, f de x igual a x, tangente de x, más secante cuadrado, por ejemplo, de x, y yo les digo, resuelvan la ecuación f de x igual a 0, entonces puede ser que sea muy difícil de resolver la ecuación, ¿vale? Puede ser que sea hasta imposible de resolver la ecuación. Pero entonces, podría suceder que algunos de ustedes digan, no,
pero la ecuación sí tiene solución, sí existe la solución, solo que es muy difícil de encontrar. ¿Cómo sé que existe? Pues yo sé que existe porque si tomo un valorcito x igual a, no sé, por ejemplo, 0 y x igual a 1, por ejemplo, yo me doy cuenta que tienen signos opuestos, que f de 0 me da positivo, por ejemplo, y que f de 1 me da negativo, tienen signos opuestos, y el teorema del valor intermedio me dice que si hay signos opuestos en una función continua, entonces en algún momento nosotros tenemos que pasar por el eje X, es decir, existe C, tal que f de C es igual a 0 y por tanto mi ecuación tendría solución, ¿vale? Entonces, ese teorema del valor intermedio se utiliza para resolver ecuaciones. Es una utilidad de ese teorema. Si nos mandan a resolver una ecuación y nosotros no sabemos cómo resolverla, no se puede resolver, entonces podemos establecer que tenga solución, pues, ubicando o tratando de establecer estas propiedades de que la función sea continua en un intervalo cerrado y de que tenga signos opuestos en los extremos del intervalo, entonces significa pues que en algún momento vamos a atravesar el eje X, es decir, significa que va a existir Z tal que f de C me dé 0, ¿listo? Ese teoremita pues es bastante intuitivo gráficamente, ¿no? Lo mismo pasa al contrario, ¿no? Si aquí es positivo y si aquí es negativo, pues significa que en algún momento vamos a tener que atravesar el eje X, ¿no? Aquí estamos atravesando aquí, aquí y aquí. Esos son los valores Z, al que f de C me da 0. ¿Listo? Entonces quedaría así. Ese ahí se llama teorema del valor intermedio. ¿Listo? Hay un teorema más importante todavía, más complicadito de entender, que se llama teorema del valor medio. El teorema del valor medio es un poquito más difícil de comprender. ¿Listo? Ese teorema del valor medio es un poquito más difícil de comprender. Y tiene que ver con lo siguiente. Dice así, si nosotros dice así, sea f una función continua en el intervalo cerrado AB, ¿vale? F derivable en el intervalo abierto AB, ¿listo? Entonces, el teorema del valor intermedio, o el valor medio, perdón, dice lo siguiente. Si tenemos una función continua al intervalo AB cerrado, si tenemos que sea abierto, derivable en el abierto, entonces vamos a tener lo siguiente. Existe C, un numerito C que pertenece al intervalo AB abierto, tal que f de B menos f de A sobre es igual a f' en C por B menos A. ¿Listo? Eso dice el teorema del valor medio. Es más complicado de entender que el teorema del valor intermedio que vimos hace ratico. Pide más que el teorema del valor intermedio. Miren que el teorema del valor intermedio solamente pedía que la función f sea continua en el intervalo cerrado a, b. El teorema del valor intermedio solamente pide que la función sea continua en el intervalo cerrado a, b. El teorema del valor medio pide más. Pide que la función sea continua en el intervalo cerrado, pero que aparte de eso sea derivable, que la derivada exista en el intervalo abierto, A, B. ¿Listo? Entonces, pide derivabilidad en el intervalo abierto. ¿Qué dice el teorema? Pues que si tenemos esas condiciones de que la función es continua y que es derivable en el abierto y que es continua en el cerrado, entonces existe al menos un valorcito C en el intervalo abierto, de tal manera que se cumple esta igualdad que está aquí, que parece una igualdad bastante rara. F de B menos F de A es igual a F' en ese valorcito C por B menos A. ¿Listo?
Parece bastante rara, pero entonces vamos a ver más o menos gráficamente cómo se ilustra o cómo se ve esto, porque esto es así. Entonces quedaría así. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Vamos a suponer que nosotros tenemos por aquí nuestro planito cartesiano. Aquí está. ¿Listo? Y vamos a colocar el intervalo AB. Por aquí está A y por aquí está B. ¿Listo? Y vamos a colocar F de A. F de A estaría por aquí, supongamos. No tiene por qué ser signos distintos. Este es F de A. ¿Vale? Y pongamos a F de B por acá. Entonces pongamos a F de B por aquí. Este es F de B. Y este es F de B. ¿Listo? Y nuestra función entonces está entre esos valores. O empieza en F de A y termina en F de B. Ya que nuestra función podría ser algo así. Nuestra función podría tener esta característica. Venir por aquí, bajar, por ejemplo. Puede ser por aquí. Por ejemplo, algo así. ¿Listo? Esa podría ser nuestra función. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo o qué es lo que está haciendo este teorema del valor medio? Lo que está diciendo es que con estas condiciones que tenemos aquí, con estas condiciones que tenemos aquí, que es una función derivable en el intervalo abierto A, B, continua al intervalo cerrado A, B, entonces debe existir un valorcito f de z al que cumpla esta igualdad de acá. ¿Listo? Entonces, esa igualdad del teorema del valor medio la voy a copiar acá para que la estudiemos bien. Y esto quedaría así. F de B menos F de A es igual a F' de C por B menos A. Y voy a pasar ese B menos A dividir. Entonces paso B menos A a dividir y me quedaría así. F de B menos F de A sobre B menos A igual a F' en C. ¿Listo? Paso B menos A a dividir y me quedaría así. Ahora bien, para relacionarlo con la gráfica, estudiemos o miremos cuál es la pendiente de la recta secante a la curva. Es decir, voy a calcular cuánto vale la pendiente de la recta que pasa por el punto aquí. Esto, muy bien. Esa pendiente de la recta secante que estoy graficando en este momento. Esa recta verde es la recta secante. ¿Listo? Entonces observen, ¿cuál es la pendiente de esa recta secante? Esa recta pasa por los puntos B, F de B y pasa por los puntos A, F de A. Y nosotros ya sabemos calcular pendientes de la recta, ¿no? Nosotros sabemos que la pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Es decir, que la pendiente de la recta secante es y sub 2, que es f de b, ¿vale? Aquí está y sub 2, y sub 1 acá, x sub 1 acá, x sub 2 acá. Entonces, y sub 2 menos y sub 1, que es f de a, y sub 1, sobre x sub 2, que es b, menos x sub 1, que es a. ¿Listo? Palabras más, palabras menos, entonces, esa expresión que aparece en el teorema del valor medio corresponde a la pendiente de la recta secante a la curva que pasa por estos dos puntos, por el punto A, F de A y B, F de B. Entonces, estamos diciendo que esta expresión que está aquí es nada más, nada menos que la pendiente de la recta secante a la curva en los puntos A, F de A y B, F de B. ¿Listo?
Estamos diciendo entonces que la pendiente de la recta secante, que esa recta verde que hemos graficado ahí, pues que tiene como pendiente eso, ¿no? F de B menos F de A sobre B menos A. ¿Listo? Y el teorema del valor medio nos dice que esa pendiente de la recta tangente es igual a F' en C. Pero recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que existe un valorcito C, aquí existe un valorcito C, de tal manera que la pendiente de la recta secante es igual a la pendiente de la recta tangente, ¿vale? Ese valorcito C estaría más o menos como por aquí en este caso, miren, ese valorcito C está aquí y lo que está sucediendo es que la recta, aquí más o menos, por ahí más o menos, pues, viéndolo como a ojo nomás, y me está diciendo es que aquí, lo que me está diciendo, ahí más o menos, observen, ahí, ¿cierto? Me está diciendo entonces que la pendiente de la recta secante es igual a la pendiente de la recta tangente. Mejor dicho, palabras más, palabras menos. Existe un valorcito C dentro del intervalo A, B, donde la recta tangente a la curva es paralela a la recta secante a la curva. ¿Listo? Está sucediendo esta situación que usted está viendo ahí. Por eso les decía, este teorema del valor medio es más difícil de entender, es un poco más complicado, pero es eso lo que me señala. Me está diciendo que bajo las condiciones que me dan de que la función sea continua en el intervalo cerrado A, B, sea diferenciable en el intervalo abierto A, B, entonces va a existir al menos un valorcito C donde la pendiente de la recta secante a la curva que pasa por los puntos A, F de A y B, F de B, donde la pendiente de la recta secante a la curva es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva, de la recta tangente de las que calculaban en el examen. En el examen salieron varias rectas tangentes y bueno, entonces eso es lo que está sucediendo aquí. Es paralela a la pendiente, a la recta tangente. Y entonces ocurre esta situación que está pasando aquí. ¿Listo? Eso me dice el teorema del valor medio, que bajo estas condiciones siempre va a existir al menos un valor C donde ocurre eso, donde ocurre de que la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante. ¿Listo? Es un poco complicado de entender, pero bueno, aún no puede hacer hasta, hasta algunos ejemplos, ¿vale? Eso, hay hasta ejemplos de eso. Vamos a ver si de pronto por aquí nos da un hito. Por aquí podemos ver un hito. Miren, por ejemplo, aquí hay ejemplitos de esto, miren. ¿Listo? Tratemos de ver qué podemos hacer ahí. Por ejemplo, hagamos el 2, miren. En esta sección de ejercicios dicen, en cada caso revisar, bueno, en cada caso revisar por qué no satisface el teorema del valor. Hagamos uno que sí se pueda, ¿listo? Aquí miren, en el ejercicio 2. Dice, para las siguientes funciones, verificar las hipótesis del teorema del valor medio y encontrar el valor C si es posible. ¿Listo? Para cada una de estas funciones de acá. Entonces, vamos a ver, vamos a tomar una función de estas y vamos a aplicarle el teorema del valor medio en ese intervalito que nos están dando ahí. ¿Listo? Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Entonces nos están diciendo que para esta función k de x, nosotros en el intervalo 1, 3 tenemos que verificar las hipótesis del teorema del valor medio. ¿Cuáles son las hipótesis del teorema del valor medio? Pues las hipótesis es que la función k sea continua en el intervalo 1, 3, ¿cierto? Cerrado 1, 3. De que la función k sea derivable en el intervalo abierto 1, 3. ¿Listo?
Y, por supuesto, ahora hacemos el cálculo del valorcito C. Resulta que esa función K uno puede fácilmente comprobar que satisface las hipótesis del teorema del valor medio. ¿Por qué? Porque la función K es un polinomio. Es 2x a la 3 menos 8x, ¿cierto? Más 1. Es un polinomio y nosotros sabemos que los polinomios son continuos. Sabemos que los polinomios los podemos derivar fácilmente. Los polinomios tienen todas las buenas propiedades. Los polinomios son continuos, entonces son continuos en particular en este intervalo 1, 3, entonces satisfacen esa propiedad. Que son derivables también, de hecho le podemos calcular la derivada fácilmente a ese polinomio, ya sabemos cómo hacerlo. La derivada de 2x al cubo es de hecho 6x cuadrado. La derivada de menos 8x es de hecho menos 8 y la derivada de 1 es 0. Entonces podemos calcular la derivada de ese polinomio, la podemos colocar incluso aquí k' de x, ¿cierto? La derivada de k de x, que es k' de x, es 6x cuadrado menos 8x, ¿vale? Menos 8, perdón, menos 8. Esa es la derivada de ese polinomio que está ahí. Entonces, tenemos todas las buenas propiedades. Que si lo podemos derivar, sí, lo podemos derivar. Que si la función es continua, sí es continua. De hecho, por ser derivable es continua. Entonces, ahí ya tenemos las propiedades de ahí. ¿Qué me dice entonces el teorema del valor medio? El teorema del valor medio me dice el teorema del valor medio. Dice que existe C que pertenece al intervalo abierto, 1, 3, tal que se cumple la siguiente igualdad, que es esta de acá, ¿no? Con B y A, pues con A igual a 1 y B igual a 3. Entonces quedaría así, con A igual a 1 y B igual a 3. Entonces quedaría así. El teorema original es f de B menos f de A es igual a f' en C por B menos A, ¿cierto? Pero nosotros lo particularizamos a A igual a 1 y B igual a 3, que es lo que nos está diciendo el intervalo donde estamos actuando. Sería entonces f de 3 menos f de 1 es igual a f' en C, que no sabemos cuánto vale, por B menos A, pero B es 3 y A vale 1. Entonces quedaría de esta forma. ¿Listo? Eso es lo que tenemos hasta el momento. Es la aplicación del teorema del valor medio. El que desconocemos es al valorcito C que está ahí. No sabemos cuánto vale ese valorcito C. Sí podemos calcular todo lo demás. Podemos calcular cuánto vale f de 3, podemos calcular cuánto es f de 1. Aquí 3 menos 2 es 1. Entonces podemos calcular todo lo demás. Lo único que tenemos incógnita es acerca del valorcito C que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, f de 3, ¿a qué es igual f de 3? Pues evaluamos nuestro polinomio en x igual a 3. Sería entonces así. Observen, f de 3 sería 2 por 3 al cubo, ¿cierto? 2 por 3 al cubo. Miren, 2 por 3 al cubo menos 8 por 3, ¿cierto? Menos 8x más 1. Eso es f de 3. ¿Listo? F de 3 es eso. Ahora, le resto f de 1. ¿Cuánto es f de 1? Entonces, evalúo mi función en x igual a 1. Sería entonces 2 por 1 al cubo menos 8 por 1, menos 8 por 1, más 1. Y eso es f de 1. Esto es igual a f' en c, que no conozco cuánto vale c, por 3 menos 1, que es 2. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a subrayar. Esto que está aquí es f de 3. Esto que está acá es f de 1. ¿Listo? Y ahí ya estoy aplicando mi teorema del valor medio. Y repito, lo que no sé cuánto es, no he calculado cuánto es el valorcito C. ¿Listo? Voy a seguir calculando aquí cuánto me dan estos resultados. 3 al cubo sería 3 por 3, 9, por 3, 27, por 2, 54. Voy a calcular esto, 54, menos, aquí sería 8 por 3, 24, más 1, sería esto de acá, menos 1 al cubo es 1, 2 por 1 es 2, menos 8 por 1 es 8, más 1, igual a f' en C,
y ya lo voy a calcular cuánto va F' en C. Resulta que F' ya la tenemos, o K', pues aquí, perdón ustedes, voy a colocar K, es con la función K que estamos actuando. Aquí, perdón ustedes, es con la función K que estamos actuando, entonces lo voy a cambiar todo a términos de K. Es con la función K que estamos actuando. Desde el inicio era la función K, entonces a la función K es la que le estamos aplicando el teorema del valor medio, que era esta igualdad que habíamos copiado ahí. ¿Listo? Entonces quedaría así. K' evaluada en C. La derivada de K evaluada en C. Esa la tengo, la calculamos, está aquí. Esto es K'. Esto es K' evaluada en X. Es 6 por X al cuadrado menos 8. Si yo la evalúo en C, será 6 por C al cuadrado menos 8. La evalué en X igual a C. 6 por X al cuadrado menos 8. O sea que K' en C es 6 por C al cuadrado menos 8. Y ya quedó. Simplemente tengo que desarrollar, tengo que solucionar todo esto. 54 menos 24 me da 30, más 1 me da 31, menos 2 más 1, 3 menos 8 da menos 5. Esto es igual a 2 por, aquí lo puedo multiplicar incluso, puedo hacer una distributiva. 2 por 6, 12, C cuadrado, y 2 por 8 menos 16, ¿cierto? Y entonces me quedaría así. Y esto finalmente entonces yo puedo verlo como 31 menos por menos más. Y esto me queda entonces 12 C cuadrado menos 16. 31 más 5 me da 36. ¿Listo? 36, muy bien. Y paso el 16 a sumar, el 16 que está a la derecha, lo paso a sumar a la izquierda. Y esto me queda 12C cuadrado. 36 más 16 me queda entonces 36, y 36 más 16 sería entonces 46, 52 igual a 12C cuadrado. Paso el 12 a dividir, me quedaría entonces 52 dividido 12 es igual a C cuadrado. Si puedo simplificar algo, simplifico algo. Observen. Mitad de 12 es 6, mitad de 52 es 26, mitad de 6 es 3, mitad de 26 es 13. Esto me queda que C cuadrado es igual a 13 tercios. Y finalmente saco raíz cuadrada a ambos lados. Y me queda que C es igual a más o menos raíz de 13 tercios. Más o menos raíz de 13 tercios. ¿Listo? Entonces, todo este proceso fue para calcular ese valorcito C que nos dice el teorema del valor medio que existe. Es decir, para calcular ese valorcito C donde la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante a la curva en estos puntos, A, F de A y B, F de B. Entonces, si este cálculo lo hacemos acá, pues entonces significaría de que este valorcito, pues ese C nos dio 13, raíz de 13 tercios, ¿no? 13 tercios, creo que fue. Entonces nos quedaría así, ¿vale? Ese sería el valorcito donde la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante a la curva. De esa manera uno plantea este tipo de problemas, uno arma la ecuación y lo que tiene que buscar es el valor C. Lo que va a hallar, lo que está en búsqueda es el valor C. Por tanto, es el que tenemos que despejar. Miren que aquí fue la idea, despejar el valorcito C y fue lo que nos permite solucionar ese ejercicio de ahí. ¿Listo? O sea que ese ahí ya se puede o ya está resuelto. Ya encontramos cuáles son los valorcitos C que hacen que el teorema del valor medio pues sea posible. ¿Listo? No es fácil, no es una cuestión fácil. O sea que hay que hacer ejercicios, porque no es sencillo encontrar ese valorcito C, pero bueno, ahí lo hicimos en un ejemplo, ¿vale? Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes.
¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, eh, como les dije, hay que repasar bastante esa partecita, ¿listo? Hay que repasar bastante porque no es sencillo calcular esos valorcitos. Sé que nos dan ahí, ¿listo? Vamos a tratar, faltan 2 minuticos, vamos a tratar de hacer otro para que lo tengan pues para estudiar. Este, hagamos el B, por ejemplo, sí, vamos a hacer este B. Entonces, lo mismo, vamos a encontrar el valorcito C que hace posible el teorema del valor medio, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que argumentar es por qué esa función es continua y es derivable en ese intervalo 1,6. Recuerden que eso es lo que nos pide el teorema del valor medio, que sea continuo en el cerrado y derivable en el abierto, ¿vale? Entonces, ¿es continua? Sí. ¿Por qué? Porque la raíz se indetermina o la raíz no se indefine mejor cuando lo que está dentro de la raíz es negativo, ¿cierto? Mejor dicho, para que esa raíz de x más 3 tenga sentido, yo necesito de que x más 3 sea mayor o igual que 0. Eso es lo que necesito para que esa raíz tenga sentido. O mejor dicho, que x sea mayor o igual que menos 3, pasando el 3 a restar al otro lado. Entonces, para que esa raíz de x más 3 tenga sentido, yo necesito de que el valor de x sea mayor o igual que menos 3. Y como pueden ustedes ver, ese intervalo 1,6, pues claramente cumple esa condición. Ahí son números que son mayores o iguales que menos 3. Entonces cumple esa condición. Por tanto, esa función j que nos dan ahí es continua. ¿Listo? Es continua. Entonces, esa función j es continua por esa razón. Miremos si es derivable, pues calculémosle la derivada. J' de x, ¿a qué sería igual? Ustedes ya saben calcular la derivada de eso. Esa función nosotros la podemos ver como x más 3 elevado a la 1 medio, o sea que baja al medio, ¿cierto? Por x más 3 a la menos 1 medio por la derivada interna que es 1, ¿vale? Ustedes ya saben derivar, eso fue el segundo parcial. Entonces quedaría así. La derivada de esa función sería 1 medio por x menos 3 a la menos 1 medio por la derivada interna, que es la derivada de x más 3, que es 1. Simplificando esto un poquito, nosotros llegamos a que la derivada de esa función es 1 sobre 2 raíz de x más 3. Así tal vez la conocen o ustedes la estudian un poquito más. Y bueno, esa es la derivada de esa función que es continua otra vez en el intervalo que les digo por la misma razón. No tiene problemas. Esa función o esa derivada existe siempre que x sea mayor que 3, de hecho exactamente mayor que 3. Y bueno, ese intervalo que nos dan ahí 1 a 6 pues no tiene problemas. O sea que esa función es derivable en ese intervalo. ¿Listo? Entonces, j es continua y j es derivable aquí en el intervalo cerrado 1,6 y aquí en el intervalo abierto 1,6. Entonces, cumple las condiciones del teorema del valor medio. ¿Qué dice el teorema del valor medio? Pues lo que dice es que J evaluado en el extremo 6 menos J evaluado en el extremo 1, ¿cierto? Que es en donde estamos actuando, es igual a J' de un cierto valor C que no conocemos y que lo vamos a buscar, que multiplica a los extremos del intervalo 6 menos 1, 6 menos 1. ¿Listo? Eso es lo que dice el teorema de valor medio. Fue justamente la igualdad que pusimos al inicio, que fue esta de aquí, ¿cierto? Esta igualdad en negro. Esto es lo que dice el teorema de valor medio. F de B menos F de A es igual a F' en C por B menos A. Solamente que traducida a A igual a 1, B igual a 6. En vez de la F le pusimos J, que era el nombre de la función. Y bueno, eso fue lo único que hicimos ahí. ¿Listo? Quedó entonces así. Entonces tenemos que evaluar J de 6, J de 1, J' en C, que no lo conocemos, y 6 menos 1, que nos da 5. Entonces veamos, ¿cuánto da J evaluado en 6?
Entonces observen, J evaluado en 6, si lo hacemos por aparte, si quieren, J evaluado en 6 sería raíz de 6 más 3, ¿cierto? Que me da raíz de 9, que me da 3. Entonces, J de 6 me da 3. J de 1, ¿quién es J de 1? J de 1 es raíz de 1 más 3, que me da 4. Y raíz de 4 es 2. O sea que menos J de 1, que es 2. Igual a J' en C. J' ya lo tenemos calculado. Es 1 sobre 2 raíz de X más 3. Pero en lugar de X lo evaluamos en C y más 3 aquí. Y 6 menos 1 me da 5. O sea que me quedaría así. ¿Listo? Eso es el teorema del valor medio, pues traducido a nuestra función f, a nuestra función j, en el intervalo que nos están diciendo. ¿Listo? En el intervalo 1 hasta 6, que es el que nos dicen ahí. Ya argumentamos por qué esa función es continua, ya argumentamos por qué la función es derivable, ya tenemos todo eso. Simplemente pues estamos traduciendo y ahora lo que tenemos que hacer es despejar C. Esa es la idea ahora, despejar C. Entonces vamos a despejar C. 3 menos 2 nos da 1 en el lado izquierdo, es igual a 5, aquí multiplicando, sobre 2 por raíz de C más 3. ¿Listo? Ahí he hecho algunas simplificaciones, pues. Ahora voy a pasar al 2, mejor dicho, voy a pasar el raíz de C más 3 que está dividiendo al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría raíz de C más 3, que multiplica a 1, es esto mismo, igual a 5 medios. ¿Listo? Quedaría entonces así. Raíz de C más 3 igual a 5 medios. Necesito despejar C. O sea que ahora, para poderlo despejar, voy a elevar al cuadrado a ambos lados. Voy a tomar aquí y elevo al cuadrado para poder despejar C. ¿Listo? Entonces, despejo C aquí, me queda C más 3, ¿vale? Se cancela la raíz con el cuadrado. Me queda C más 3 es igual a 5 medios al cuadrado, que es 25 cuartos. 5 al cuadrado es 25 y 2 al cuadrado es 4. Y finalmente, C es igual entonces a 25 cuartos menos 3. ¿Listo? Y lo que nos dé eso. Entonces simplemente hacemos la suma. 25 cuartos menos 3. Entonces aquí completo con un hito. 4 aquí, 4 por 1, 4. ¿Cierto? 25 por 1, 25. 4 por 3, 12. Y me quedaría de que C es igual a 25 menos 12, que me da 13 cuartos. Entonces, ahí quedaría. Significa entonces que el valorcito C que tengo, que me sirve entonces para establecer el teorema del valor medio para mi función J, que me están dando ahí, pues el valorcito C que me sirve es el valorcito 13 cuartos. Por tanto, entonces, si yo hago la recta secante a la curva de esta función en ese intervalo, y hago la recta tangente a la curva cuando x vale 13 cuartos, entonces esas dos rectas serán paralelas justamente como hicimos en la gráfica acá. ¿Listo? Justamente estarán en esta situación de aquí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Inquietudes hasta ahí? Bueno, entonces les voy a comentar una cosa. Esto hay que estudiarlo, ¿listo? Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que estar pilas con esto. Vamos a dejar hasta aquí. También quiero comentar lo siguiente. Creo que quedamos, si no estoy mal, a ver, un segundito aquí en el Classroom. Aquí. Ok. Hemos hecho hasta el momento un solo examen corto, entonces el próximo viernes vamos a hacer otro examen cortico, ¿listo? Vamos a hacer otro examen cortico, vamos a colocarnos las pilas porque necesitamos nota en este segundo parcial, no les fue bien, unas notas muy malas, entonces necesitamos que subir esas notas, ¿listo? Entonces,
El viernes hacemos un examen cortico. Vamos a aplicar de esta clase que vimos hoy, teorema valor medio, un par de ejercicios muy sencillos con unas funciones muy facilitas en donde, bueno, haya que encontrar el valorcito C del teorema valor medio que estábamos viendo hace un momentico. ¿Listo? Aquí en el libro hay ejemplos, aquí en el libro de texto hay cositas que les pueden servir. Entonces, el viernes hacemos en la última media hora un par de ejercicios con respecto a eso y bueno, vamos a ir haciendo entonces nuestro segundo examen corto. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces... Sí, profe. Es este viernes, ¿sí o no? O sea, pasado mañana. Este viernes, sí, pasado mañana. Sí, vamos a hacer un examen cortico, sencillo ahí, pero vamos a tener que eh, ponernos las pilas con las notas porque, bueno, notas malitas que tenemos que subir. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces voy a tener ahora sí esto. Nos vemos entonces. Pues yo les subo el video y por supuesto que les recomiendo que lean también el texto. ¿Listo? Nos vemos.